por poder nuevamente, Señor, conectarme a la lectura de tu palabra, Padre de la Gloria. Te damos gracias, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, que no solo quede la lectura en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón, mi Dios. Te damos muchas gracias y te doy gracias también por la vida de los que ya se conectaron y por los que se han de conectar, Señor. Te pido que tú los bendigas, los guardes donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Irma. Vamos a iniciar con la repartición de los versículos. Hola, hermanitas, buenas noches. Vamos a comenzar hoy con el capítulo número 14 de Primera de Corintios. Y va a comenzar mi hermanita Irma, capítulo 14, versículos 1 y 2. Hermanita Lidia 3 y 4. Mami 5 y 6. Ya somos todos, ¿verdad? Sí. Amor 7 y 8. Yo me quedo 9 y 10. La siguiente ronda sería hermanita Irma 11 y 12. Hermanita Lidia 13 y 14. Mami 15 y 16. Amor 17 y 18. Yo 19 y 20. Hermanita Irma 21 y 22. Hermanita Lidia 23 y 24. Y mami en el número 25. Hermanita Irma, si está lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Sí, hermana. Estamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Y dice en el subtítulo, el don de lenguas y el de profecía. Versículo 1. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Amén. 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. 6. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos de que les presentan alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? 7. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? 9. Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. 10. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. 11. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. 12. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Amén. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretación, lo que diga. 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
16. De otra manera, si alabas a Dios con tu espíritu, con el espíritu, ¿cómo puede quien no instruirlo? Decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices. 17. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. 21. En la ley está escrito, por medio de gente de labios extranjeros y lenguas extrañas, hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. 22. De modo que al hablar en lenguas es una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. 23. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirán reprimidos y juzgados por todos. 25. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Muchas gracias por su participación. Vamos a iniciar, estamos iniciando el capítulo 14. Y como hemos hablado, el 11, el 12, el 13 y el 14 es una serie de capítulos que hablan acerca del orden en las congregaciones. El 12 y el 14 habla de los dones. Específicamente, habíamos comentado que Pablo iba a dedicar un capítulo completo al don de profecía y al don de lenguas, ¿verdad? Y es lo que hoy iniciamos. Hoy leímos del capítulo, del versículo 1 al versículo 25 y vamos a procurar estudiarlo en 2 partes para que no sea muy largo. Y bueno, inicia, ¿verdad, Pablo? El capítulo 14 en el versículo 1 con la palabra esfuércense, ¿verdad? Empeñense también, que es traducido de esta manera. Y la palabra esfuércense significa perseguir, practicar. Podríamos entonces decir, practiquen o busquen el amor, ¿verdad? Esfuércense en seguir el amor y esfuércense es practicar, proseguir. Prosigan en seguir al amor, que era lo que Pablo enseñó en el versículo 13, ¿verdad? Y dice Romanos 14:19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera de Timoteo 6:11, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Esmérate, ¿verdad? Practica, prosigue. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan el Señor con un corazón limpio. Y nuevamente, ¿verdad? El amor es la característica de Dios y su pueblo. Acuérdense, bueno, en los capítulos 11 y 14, ¿verdad?
que estamos hablando acerca de este tema, ¿verdad? Del orden en las congregaciones. Y en la segunda parte del capítulo, del versículo 1, dice ambicionen. Y la palabra ambicionar es procurar, ¿verdad? También viene de la raíz dervir, ¿verdad? De actuar, estar actuando celosamente, pero se refiere como estar buscando, ¿verdad? Estar procurando los dones espirituales. Ya hemos visto que son repartidos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y que todos son para el servicio de la iglesia. Y más adelante va a tener un poco más de sentido esta palabra de ambiciones, ¿verdad? De busquen, de procuren tener todos los dones. Pero dice Pablo, sobre todo el don de profecía, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir analizando un poco más acerca de esto que nos está hablando, ¿verdad? El término profecía es usado en un sentido especializado en Primera de Corintios. No se refiere a la actividad profética de los profetas del Antiguo Testamento, sino a una comunicación clara del Evangelio, sea por predicación pública o por testimonio privado. Debe ser deseado por todos los hijos de Dios, pero también es un don espiritual. Y esto lo vamos a estudiar un poquito más a detalle acerca de la profecía, de lo que está hablando Pablo, para que podamos entenderlo un poco mejor. En el versículo 2, cuando dice, porque habla en lenguas, no habla a los demás, sino habla a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu, ¿verdad? La palabra misterios alude simplemente a aquello que nadie entiende. Y Pablo deja razonablemente claro, que la mala utilización del don de lenguas era uno de los principales problemas de los corintios en el ejercicio de sus dones espirituales durante la adoración. Al parecer practicaban, ¿verdad?, este don de lenguas sin que hubiese una interpretación. Entonces, eso es lo que está hablando Pablo, ¿verdad?, acerca de este don de lenguas que es, no es entendible, ¿verdad?, a nuestra capacidad humana, a nuestro español, vamos a llamarle de esa manera. Los que hablan inglés pues tampoco lo entienden, porque es una lengua, ¿verdad?, un idioma especial que se habla directamente con Dios, ¿verdad?, y que dice aquí, habla misterios por el Espíritu. Y vamos a ver más adelante qué es lo que dice Pablo acerca de este don. Y vamos a entrar un poquito a detalle acerca de la profecía del Nuevo Testamento. Y la profecía del Nuevo Testamento no son iguales a las profecías del Antiguo Testamento, que tienen las revelaciones inspiradas por Dios. Romanos 16:26 dice, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Solamente los profetas del Antiguo Testamento podían escribir, valga la redundancia, las escrituras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el concepto es usado de varias maneras. El concepto, de profecía o de profetizar, ¿verdad? Y que profetizar significa predecir eventos, hablar bajo inspiración, ejercer el ejercicio profético. Particularmente, predecir eventos del futuro, predecir muchas veces representa la idea del Antiguo Testamento de exhortar, reprobar, amenazar y todo lo que era dicho por los profetas, mientras actuaban bajo la influencia divina como embajadores de Dios y como intérpretes de su mente y voluntad. Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento y sus mensajes inspirados, no
no a los del Nuevo Testamento. Y no quiere decir que los del Nuevo Testamento no sean inspirados, sino que en aquel entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, estos profetas, ¿verdad? Bajo la influencia, ¿verdad? Del Espíritu Santo, bajo la influencia de Dios, hablaban, ¿verdad? Exhortaban, reprobaban, amenazaban, ¿verdad? Mientras actuaban bajo esta influencia divina como embajadores de Dios y como intérpretes de su mente y voluntad. Entonces Dios, ¿verdad? Se comunicaba directamente con los profetas y entonces los profetas hablaban este tipo de mensajes, ¿verdad? Predecían eventos, hablaban, predicaban eventos del futuro, ¿verdad? Y que mediante los profetas, ¿verdad? Fueron escritos la mayoría de los libros proféticos, ¿verdad? Hemos visto que hay profetas menores, profetas mayores, y de acuerdo al canon hebreo, hay profetas anteriores y profetas posteriores. ¿A qué se refiere esto? Profetas anteriores son los profetas que se mencionan en la Biblia antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Y los profetas posteriores son los que hablaron durante el cautiverio, ¿verdad? Entonces, mediante la revelación de Dios, los profetas estuvieron escribiendo estos libros y las profecías. Hoy en día, ese canon ha sido cerrado. Ya no hay una profecía nueva. Todas las profecías de parte de Dios han sido escritas. Por eso debemos tener cuidado cuando, ¿verdad? Alguien diga que es una profecía nueva. Tengamos cuidado porque esas profecías ya han sido escritas. Ya no hay, en ese sentido, una nueva revelación de parte de Dios. Y vamos a entenderlo un poquito más adelante para que no nos confundamos. Vamos a ver, por ejemplo, dos profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, o que se hablaron en el Antiguo Testamento y que se cumplieron, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Por eso, una de las definiciones de profetizar es predecir eventos del futuro. Dice Mateo 2:23, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno, ¿verdad? Está hablando de José, que se fue a vivir a Nazaret, y entonces Jesús le llamarán Nazareno. Se había hablado en los profetas del Antiguo Testamento y que posteriormente esa profecía estaba siendo cumplida. Romanos 1:2 dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de leer todos estos libros proféticos, ¿verdad? Desde Isaías hasta Malaquías, y que hablaba de muchas profecías y que hablábamos en ese entonces que cuando llegáramos al Nuevo Testamento íbamos a poder entender mucho de esto que estábamos leyendo en los profetas, porque muchas de esas profecías se estaban o se iban a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hay de los profetas del Nuevo Testamento? ¿Verdad? Ellos, los profetas del Nuevo Testamento, no dan revelaciones inspiradas con el mismo sentido tal como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. O sea, los del Antiguo Testamento eran revelaciones inspiradas y que estaban escritas, ¿verdad?, en el canon. Los del Nuevo Testamento ninguna profecía escribieron. Por eso dice que no dan revelaciones inspiradas. No quiere decir que lo que hablen no sea inspirado, sino que ellos no escribieron nuevas profecías en el Nuevo Testamento. No sé si aquí ha quedado claro o hay alguna duda para poder seguir avanzando. ¿No? Bueno, parece que vamos bien. La inspiración, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento está limitada a los escritores bíblicos, o sea, los del Antiguo Testamento. No hay más escritos autoritarios, visiones o revelaciones. El canon está cerrado. Todos tenemos la verdad que necesitamos para responder adecuadamente a Dios.
De alguna forma, los profetas del Nuevo Testamento se parecen a los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablamos que la palabra de profetizar es predecir eventos, ¿verdad? Y eventos del futuro particularmente. La predicción de los eventos futuros, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Pablo en Hechos 27, 22, 24, ¿verdad? Dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegaban contigo. Recordemos que en este pasaje del libro de los Hechos, Pablo estaba siendo llevado hacia Roma y que lo llevaban en un barco y que tenía que pasar por cierto lugar en el mar, en el océano, donde en esa época había muchos huracanes y que Pablo les había dicho que mejor se esperaran hasta el siguiente año, pero pues los romanos, ¿verdad? Los que estaban a cargo de esa embarcación decidieron ir y continuar el viaje y no escuchar a Pablo. Entonces Pablo recibió, ¿verdad? Una revelación de Dios a través de su ángel diciéndole que ninguno de los que iban se iba a perder o iba a morir, solamente el barco iba quedar destruido. Eran aproximadamente 240 personas que iban en ese barco. Pablo, ¿verdad? Está profetizando un evento del futuro que sucedió de esta manera, ¿verdad? En las profecías del Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, ¿verdad? Se hablaba del pacto, de lo que el Señor iba a derramar el Espíritu Santo en sus hijos, en todo esto. Por eso las profecías eran distintas, ¿verdad? Está ahora Pablo profetizando también bajo la inspiración de Dios, de un evento que iba a suceder y que el Señor le había dicho que nadie se iba a perder. Y así sucedió, ¿verdad? Llegaron a la isla, el barco se perdió, pero los 240 personas, ninguna murió. En Hechos 11:27, ¿verdad? Un profeta llamado Ágabo. Y dice Hechos 11, 27, 28, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, ¿verdad? Y así sucedió, ¿sí? Hubo una gran hambruna, ¿verdad? En aquel lugar, y que las iglesias, ¿verdad? Recién convertidas, estuvieron mandando ofrendas, para que los hermanos de Jerusalén, ¿verdad? Pudieran proveerse de todo lo necesario. Otra, ¿verdad? Es la proclamación de juicio, Hechos 13 del 9 al 11. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol, ¿verdad? Pablo estaba profetizando un juicio sobre esta persona, ¿verdad? Que era el hechicero y se oponía. Pablo en ese entonces estaba en la isla de Chipre, ¿verdad? Con el gobernador Sergio Paulo, y que la palabra nos dice que era un creyente y que era un creyente sincero y honesto, ¿verdad? Pero un falso profeta judío llamado Bar Jesús no permitía que le predicaran, que le hablaran realmente de la palabra, ¿verdad? Él y en conjunto con Elimas, el hechicero, se oponían. Entonces Pablo, ¿verdad? Le dio una palabra profética, una palabra de proclamación de juicio. Entonces, vemos, ¿verdad? Esta actividad
de profetas en el Nuevo Testamento, prediciendo el futuro, proclamando un juicio, ¿verdad? Sobre algunas personas, siguen siendo inspirados por el Señor, pero es una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante. Los actos simbólicos que claramente presentan un evento. En Hechos 21:11, este mismo profeta Ágabo, ¿verdad? Nos narra la palabra, vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, entonces dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de ese cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Y eso sucedió, ¿verdad? Pablo fue atado de pies y manos, ¿verdad? Y lo entregaron a los romanos para que pudiera ser enjuiciado, ¿verdad? Entonces, vemos también este proceder de los profetas del Nuevo Testamento. Y proclaman, ¿verdad? Los profetas proclaman las verdades del Evangelio, a veces en forma de predicción. Hechos 20:23 dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Está hablando Pablo, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo ya le había revelado que le iba a suceder. Y así fue, ¿verdad? En el libro de Hechos pudimos leer cómo Pablo cuando iba a ciertas ciudades, ¿verdad? Cómo fue apedreado, cómo fue latigueado, cómo fue encerrado, etcétera, ¿verdad? Ya él estaba proclamando, ¿verdad? O profetizando las verdades del Evangelio. Entonces, son algunos ejemplos, ¿verdad? De los profetas del Nuevo Testamento. Pero aquí, ¿verdad? En Primera de Corintios, el enfoque no es el principal enfoque en Primera de Corintios de la palabra profetizar o el don de profecía, básicamente es comunicar el Evangelio. Son las formas actuales del Espíritu para revelar las aplicaciones prácticas de la verdad de Dios en cada nueva situación, cultura o periodo histórico. Se refiere específicamente de quienes poseían el don profético. Los profetas eran una clase de instructor o predicador, como los apóstoles, pero estos profetas o estos hermanos que tenían el don de profecía no permanecían en un lugar como los maestros, o sea que el maestro estaba plenamente en, no sé, la iglesia de Corinto, ¿no? Y había maestros en Corinto, y había maestros en Galacia, y había maestros en Tesalónica. Pero los profetas no estaban en un lugar solamente, sino que iban a Tesalónica, iban a Galacia, iban a Corinto, ¿verdad? Entonces no permanecían en un lugar como los maestros. Parece que fueron diferentes a los maestros porque mientras los maestros hablaban de manera tranquila, conectada y didáctica, adaptada para instruir e iluminar a los oyentes, los profetas hablaban del impulso e inspiración repentina en el momento, como lo indica Primera de Corintios 14:30, ¿verdad? Hoy leímos hasta el 25, pero vamos a leer posteriormente el 30. Parece que este discurso de los profetas probablemente fue adaptado por medio de la exhortación poderosa para despertar el sentimiento y conocimiento de los oyentes. La idea de hablar con base de una revelación inmediata parece ser fundamental aquí y se relaciona con eventos futuros o el pensamiento y las intenciones del espíritu de manera general, ¿verdad? Entonces, es distinto, ¿verdad? La actividad de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hablaron en una revelación mediante de Dios, ¿verdad? Para emitir juicio, exhortación, ¿verdad? De manera dura y que estuvieron escribiendo este canon, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y que también predecían el futuro, eventos del futuro, y que ahora los profetas del Nuevo Testamento
también predicen el futuro, ¿verdad? Algunas cosas que por revelación el Espíritu le está indicando que va a pasar, pero específicamente el don de profecía es algo distinto, ¿verdad? Es como si fuera un maestro, pero que no permanecía en un lugar, como haciendo su base, ¿no? Y que este don de profecía, muchas veces, ¿verdad? Era, venía una revelación en el momento del Espíritu Santo y ellos hablaban a la congregación o al conjunto de hermanos donde estaban reunidos. Entonces, esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y lo que ahora Pablo nos está hablando como el don de profecía. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Alguna duda? No, hermanito, todo bien, gracias. ¿Sí? Ok, gracias, Sí. hermanito. Muy bien, entonces, en el versículo 3, donde dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Es interesante, ¿verdad? Porque Pablo está hablando de tres características del que profetiza, o sea, el que enseña, el que habla esta palabra revelada por el Espíritu, y dice que edificarlos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, edificados en la fe, edificación, avance en la vida cristiana, refiriéndose a la iglesia cristiana y sus miembros, ¿verdad? La edificación, entonces, es para avanzar, para ir creciendo. Animarlos, ¿verdad? Que también es exhortarlos. Habla acerca de exhortación, consolación, consuelo, pero también amonestación. Y hemos hablado que no siempre la exhortación tiene que ser dura, ¿verdad? Pero cuando es necesario y viene de parte de Dios, se tiene que hablar de la manera que el Señor está mostrando, ¿verdad? Y la palabra, pues, consolarlos es consolación, animar, ¿verdad? Edifican o fortalecen a la iglesia, o sea, esta palabra, ¿verdad?, de profecía, edifica o fortalece a la iglesia. Este tema de edificar, animar y consolar es un tema que se repite en este capítulo varias veces. Lo vemos en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 12, en el 17, en el 26. Es por eso por lo que profecía es entendida como compartir el evangelio, debe ser más deseado que las lenguas, del don de lenguas. La profecía proclama el evangelio a todos los presentes, mientras que lengua solamente bendice al que habla, a menos de que sea interpretado. Si es interpretado, lenguas y su interpretación cumple el mismo propósito de proclamar el evangelio, ¿verdad? Y que vamos a verlo más adelante en este mismo capítulo. La exhortación y la consolación, el propósito de la proclamación del evangelio no es exclusivamente para el evangelismo, sino también para la motivación de la iglesia, para la edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? No es a veces nos cuesta trabajo entender algunas cosas, ¿verdad? Porque cuando decimos motivación, inmediatamente podemos ir a estas palabras motivacionales o a estos coaches motivacionales y decimos, no, esto no es de Dios. No está hablando con ese sentido, sino esta motivación a la iglesia es para edificar, ¿verdad? Para consolar, para animar a que sigamos en esta vida cristiana, en el camino de tener estos valores, ¿verdad? Conforme a la moral de Dios. A diferencia de las lenguas sin interpretación, que solo edifican al individuo que las habla, la profecía instruye a toda la congregación. Pablo precisa, pues, dos razones por qué la profecía es mayor. Esta no se dirige solo a Dios, sino también a otras personas que pueden ser afectadas de un modo más positivo, ¿verdad? En el versículo 5, cuando dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran lenguas, pero mucho más que profetizaran, el que profetiza aventaja al que habla lenguas. Pablo no está ordenando de manera clandestina a todos los corintios que busquen el don de lenguas.
admitiendo meramente que estaría bien que todos los tuvieran, sino que teniendo en cuenta los abusos de este don en la iglesia, el apóstol contrasta decisivamente la importancia de buscar los dones que mejor sirven a la edificación, como la profecía, con aquellos que son más impresionantes pero menos edificantes, como el don de lenguas. Y hablamos de más impresionantes, ¿verdad? Porque el don de lenguas es un lenguaje, ¿verdad? Un idioma que no se entiende, ¿verdad? Y que esto podría provocar algo que sea como impresionante, ¿verdad? No estamos diciendo que sea mayor o menor, eso ya lo hemos estudiado y creo que ha quedado claro, ¿verdad? Y en el versículo 6, cuando dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablar en lenguas, ¿de qué serviría menos de que presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? ¿Verdad? Pablo nuevamente está dando 4 elementos, ¿verdad? Que comparten este mismo atributo y que contrastan con las lenguas sin interpretar, ¿verdad? Revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Estos términos también parecen reflejar diferentes dones, ¿verdad? El don de conocimiento, el don de enseñanza, pero las distinciones, pero posiblemente en vista de que varios líderes con dones son mencionados aquí. Efesios 4, del 11 al 13 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Está hablando de 5 ministerios que ya hemos hablado que no son los únicos, puede haber más o hay más dentro de la congregación, pero dice la palabra, ¿verdad? Que estos 5 ministerios en el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la revelación, el conocimiento, la profecía, la enseñanza, a través de estos ministerios, capacitan al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 13, cada uno proclamando el evangelio, pero con diferente énfasis. El versículo, a fin de capacitar a Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, perdón. Y luego dice, cada uno proclamando el evangelio, pero con diferente énfasis. Parece que aquí es lo mismo. Dios revela sus verdades de maneras diferentes, pero es el mismo contenido. Muchos dones, un evangelio. Muchos cristianos con dones, un solo propósito, todo para edificación y crecimiento de la iglesia, que era lo que habíamos estudiado en el capítulo 12, que todo es necesario para el crecimiento de la congregación. Mateo 28, del 19 al 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, ¿verdad? Esto es parte de la gran comisión. Y que es importante el versículo 20, enseñándoles, ¿verdad? ¿Y cómo se les va a enseñar? A través de la revelación, el conocimiento, la profecía, la enseñanza. Esto sirve para la edificación y crecimiento de la iglesia, capacitando al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificación en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso Pablo está diciendo que es mejor o es más productivo, ¿verdad? En los fines que el Señor ha establecido, el don de profecía que el don de hablar en lenguas, sin interpretación. Si hay alguien que cuando un hermano está hablando en lenguas, hay alguien que las interprete o él mismo las interpreta, entonces ahora sí tienen un balance, ¿verdad? Porque la iglesia va a ser edificada, va a ser enseñada. De lo contrario, es mejor don de profetizar.
Vamos a ver si podemos terminar hasta el 11 y mañana continuamos. Dice los versículos del 7 al 11, ¿verdad? Habla de instrumentos musicales, de la flauta, del arpa, habla de la trompeta, ¿verdad? Y que ofrece algunas ilustraciones para que pueda reconocerse o apreciarse lo que tocan. Los instrumentos musicales han de interpretar una melodía discernible. Los toques de corneta, ¿verdad? Han de ser lo suficientemente claros como para que en el campo de batalla los soldados distingan de adelante y retirada, ¿verdad? Entonces, estos toques de la trompeta, un toque largo, un toque corto, dos largos, dos cortos, etcétera, tenían una indicación. No había micrófonos, ¿verdad? En el campo de batalla, no había comunicaciones, entonces la trompeta con un sonido fuerte y claro, los soldados sabían qué directriz estaba dando el comandante, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está tomando esta metáfora que también para ellos en aquella época era algo como muy conocido, ¿verdad? Porque se ocupaba en aquel entonces eso. Ahora, bueno, pues nosotros no utilizamos arpa, ¿verdad? Y normalmente no utilizamos flauta en los grupos de alabanza y no utilizamos trompeta porque no estamos en guerra, ¿verdad? Pero que los sonidos tienen que ser claros. Por eso después en el 9 dice, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Será como si hablara al aire, ¿verdad? Y luego dice, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. El inglés no carece de sentido, el francés no carece de sentido, pero si yo voy a Francia y no sé hablar francés, pues no voy a entender nada, ¿verdad? No voy a saber hacia dónde dirigirme, hacia dónde irme, a menos de que tenga un intérprete, ¿verdad? Que me, valga la redundancia, que me traduzca, me interprete. Entonces, esta es la idea que Pablo está hablando acerca de la profecía versus el don de lenguas sin interpretación, ¿verdad? Y en el 11 dice, pero si capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí, ¿verdad? Entonces, es necesario entender, captar lo que se está hablando, los misterios que se revelan de Dios, es necesario que puedan ser hablados en nuestro idioma para que lo podamos entender. Por eso el pastor, ¿verdad? Hace este comentario que algunas iglesias están queriendo hablar en griego, en hebreo, y que si no hablas en ese idioma, entonces tienes que cambiarte de congregación porque entonces está mal. No quiere decir que no sea importante para entender la palabra, ¿verdad? Tener este conocimiento de griego, pero no quiere decir que si no hablamos griego, entonces el Señor no nos habla o cosas de ese tipo, ¿no? Tengamos cuidado, porque a nosotros, ¿verdad? Estamos en México, hablamos el español y entonces tiene que ser hablado en ese idioma para que todos podamos entender y comprender lo que el Señor nos está hablando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, hermanito, está bien. ¿No? Vamos a dejarlo hasta aquí, nos quedamos en el versículo 11 y primeramente Dios mañana continuaremos del 12 al 25, ¿verdad? Para terminar esta porción de la palabra. Entonces, bueno, pues les agradecemos este tiempo de oración, este tiempo de lectura bíblica, perdón, y que sigamos, ¿verdad? Manteniéndonos firmes y perseverando en las cosas del Señor, ¿verdad? Y le voy a pedir a mi esposita, si me ayudas, mi amor, a hacer la oración para finalizar. Sí. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque esta noche pudimos conectarnos para seguir escuchando de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo
siga revelándonos como esta noche, Señor, y que sigamos meditando esta palabra. Gracias por que tenemos la libertad, Señor, de, pues de reunirnos, ¿verdad? De estar, pues aún en las redes sociales, Señor. Te damos muchas gracias porque esta noche pudimos volver con bien todos de las actividades que hicimos fuera. Te pido que seas con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanitas. Buenas noches. Señor les guarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones, Bendiciones. hasta mañana.